Es de cada cantidad de años un cometa. Hay hermanas cometas también. Por allá conocimos uno que llegaba cada 3 meses, pero cuando llegaba era el más gozoso de todos. Deja mucho que desear, hermano, esa actitud, ya que me imagino que son seguidores de algunas páginas, porque el ser espiritual necesita ser alimentado a través de la palabra. Así como el ser material se alimenta 3 veces, y a veces 4 y 5 al día comemos, pero el espíritu muchas veces está desnutrido, está raquítico. Y el escritor, hermanos, del pasaje que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, llevaba un propósito. Hablando en términos generales entre la relación que mantiene la iglesia y Dios, la función de la iglesia se convierte en responsabilidades, 3 grandes responsabilidades que caen sobre la iglesia. El número 1 es la adoración al único Dios verdadero. Y si no venimos a la casa de Dios para unirnos y darle la alabanza a ese Dios, ¿será que desde la casa lo hacemos? Ahí está la pregunta. Relación o responsabilidad número 2 de la iglesia es la comunión de los santos, que somos representados como el cuerpo de Cristo. Algunos dicen que no venimos aquí para vernos, porque venimos a adorar a Dios. Y es cierto, Dios es el principal. Sin embargo, hermanos, la alegría, y es un mandato y la voluntad del Señor, que nos tengamos una comunión los unos con los otros. Pero estando en la casa, ¿cómo podemos tener esa comunión? Esa es la parte número 2. Y la tercera sería proclamar o predicar el evangelio. Esa se pudiera hacer, pero a saber si lo estén haciendo los hermanos ausentes. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, qué importante venir a la casa del Señor para unirnos y darle la honra, la gloria a ese Dios poderoso. Alabado el Señor. Así que después de saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, voy a pedir que abramos las Escrituras. Primera de Samuel, capítulo 11. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, la gloria, aleluya. Ay, poder Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a la juventud. Anoche nos estuvimos gozando por allá en un lugar y hubieron unas jóvenes, 3 jóvenes que representaron con toda solicitud a la iglesia profética Puerta del Cielo. Amén. Me alegré mucho, les motivo que sigan adelante con esa buena actitud en el Señor. Bendito sea su nombre. Primera de Samuel, capítulo 11, leemos los primeros 3 versículos y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron:
danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios mío, en esta tarde, Señor, que la hemos leído todos juntos, oh Dios, para darle honra, gloria y alabanza, Señor. Queremos, Dios mío, ser edificados a través de ella, eterno Dios. Llega a la vida de los congregados, Padre, del amigo, de los convertidos, de los ancianos y de los niños, Señor. Motiva a los ministros, a los hogares y todos, Señor, que sean bendecidos, que sean edificados, que seamos, Dios del cielo, llenos de la gracia y de su conocimiento, que solamente a través de su palabra puede nutrirnos en el ser espiritual, oh Dios, porque para eso nos hemos encaminado a este lugar, oh Dios amado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Amén, Señor, amén, oh Dios. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El tema de esta tarde es actuando en la afrenta. Gloria al Señor. Actuando en la afrenta. Es una de las grandes realidades que los hombres y las mujeres de Dios en el presente muchas veces, amados hermanos, se nos presentan situaciones difíciles. Y muchas veces no hallamos a quién acudir, en quién hallar consuelo, en quién hallar apoyo. Bendito sea nuestro Dios. Y suele suceder en muchos casos que hombres y mujeres se quedan a brazos cruzados viendo el fracaso muchas veces de sus parientes o de cualquier situación adversa que venga a la vida del hombre o de la mujer convertida a Cristo. El propósito, amados hermanos, de este tema es que nos motivemos en la palabra del Señor y mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que cuando dichas dificultades vengan a nuestra vida, nosotros no somos huérfanos. El dador de la vida dijo: no temáis, manada pequeña, bendito y adorado el Todopoderoso. Cuando vengan esas situaciones, acudamos a Dios, pongamos nuestras cargas en manos del Señor, ya que Él es grande en misericordia y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Esa es promesa de Dios. No lo dijo un apóstol, no lo dijo un profeta, aunque Jesús fue profeta, sino lo dijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si Él lo dijo, eso quiere decir que está vigente, una promesa gloriosa para todo aquel que se refugia y habita bajo la sombra del Omnipotente. Bendito y adorado el Todopoderoso. Amén. Así es. En el pasaje leído, una de las historias bíblicas más conmovedoras, hermanos, donde en tiempos prehistóricos o de los tiempos bíblicos habían pueblos muy fuertes, con ejércitos muy poderosos, diestros con la espada, con caballería, con carros y gente de a caballo, gloria al Señor, que era la tecnología más avanzada de la época. Las ciudades como protección construían grandes murallas para evitar que el enemigo penetrara y les hiciera daño. Y lo que sucedía es que también entre ellos habían pueblos débiles, que no tenían una buena muralla, no tenían un buen ejército, porque en muchos casos eran pequeños,
eran considerados vulnerables y débiles. Gloria al Señor. En este caso se observa en el pasaje leído de un ejército de los amonitas, un poderoso ejército que se jactaba en la época de ser, hermanos, el que llevaba el primer lugar en lo que era el armamento y los ejércitos y los hombres de guerra. Y viene este hombre llamado Naas, el rey Naas, y acampó, dice el texto bíblico, enfrente de Jabes de Galaad, un pequeño pueblo perteneciente al pueblo del Señor, parte de la nación elegida por el Dios del cielo. Alabado y bendecido el Señor. Los de Jabes de Galaad tenían muy en claro los propósitos de los amonitas y sabían que el propósito era conquistarle, destruir, devastar la tierra, tomar el botín y en muchos casos exterminaban a los habitantes de dichos pueblos. Bendito sea nuestro Dios. Al saber aquello o al observar que los amonitas acampaban, enfrente de ellos los ancianos vinieron y se presentaron delante del rey Naas y le quisieron hacer una alianza tratando por medios diplomáticos, es decir, estaban dispuestos a someterse. Ellos dicen en el pasaje que le dijeron: haz alianza con nosotros y te serviremos. Gloria al Señor. Un buen paso que querían dar los de Jabes, aunque con la condición de subyugarse al enemigo, pero ellos estaban dispuestos, pues no tenían otra opción. Alabado y bendecido el Señor. Y vemos a un Naas arrogante, altivo, que menospreciaba a un pueblo débil y les presenta una condición tremenda. Bendito sea nuestro Dios. Su ego se había elevado muy alto y se consideraba el más poderoso de la región. Bendito sea nuestro Dios. Y esto, hermanos, ha venido sucediendo a la luz de la historia bíblica en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Gloria al Señor. Nos recuerda el ejército de Asiria, cuando Sennacherib se gloriaba también y decía que nadie había podido librar a aquellos pueblos de su mano y de su poder, y que Ezequías no engañara al pueblo diciendo que Jehová, el Dios del cielo, podía librarle. Gloria sea al Señor. Cuando vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18 y el versículo 30, vemos unas expresiones del enviado de Sennacherib. Y dice ahí: y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Imagínense el ego del ser humano. Cuando Dios le permite a un hombre escalar y llegar hasta cierto nivel, hermanos, muchas veces se olvida de su Creador, se olvida de cómo era antes de que Dios en su misericordia le levantara. Gloria al Señor. Y el final es que se rebelan contra su Creador, se rebelan contra el verdadero Dios y se autoproclaman hombres semidioses, gloria a Dios, o parecidos al trato de un Dios, exigen al pueblo. Bendito sea su nombre. Lamentablemente esto está pasando en el tiempo presente, hoy en pleno siglo XXI, en los grandes ministerios. Han pasado por alto la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura
para que, hermanos, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio. Pero hoy en día, los hombres de la prosperidad, el evangelio de una falsa prosperidad, se ha enfocado en reunir grandes masas, grandes cantidades de personas, vengan como vengan, vivan como vivan en pecado o se santifiquen, no les interesa. Les interesa crear un imperio, crear, hermanos, una congregación que sobresalga a las demás. Ese es el evangelio que estamos viviendo en estos tiempos. Gloria al Señor. Pero Dios no cambia. El Señor y su palabra es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La buena noticia de todo esto es que aunque el hombre cambie, aunque el hombre se olvide de su creador y se rebele contra el Dios Todopoderoso, hay un remanente fiel. Hay un pueblo pequeño que se mantiene en la brecha, amados hermanos, que ha oído, y si tantito se ve un poco desviado, se para y pregunta por la senda antigua y camina por el buen camino. Alabado y bendecido el Señor. Nosotros somos llamados a mantenernos en el camino del Señor, a no ver a la derecha ni a la izquierda, a ver a Cristo, que a través de Él nosotros nos conducimos hasta el reino de los cielos. El propósito de la iglesia, llegar un día a la meta final y presentarnos como aprobados delante del Dios viviente. Bendito sea el Todopoderoso. Volvemos al tema. Este hombre se había engrandecido y rebelado contra Dios, y en su soberbia, cuando aquellos quisieron hacer alianza con Naas, él les puso una condición muy tremenda. El versículo 2: y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Bendito sea nuestro Dios. Es probable que Naas haya consultado a sus malvados consejeros. La idea de esta gran, hermanos, barbarie contra el pueblo de Jabes era hacerse un nombre. Quizás aquellos niños que estaban en la época iban a vivir quizás 100 años, y durante el resto de su vida, al faltarles el ojo derecho, muchos iban a preguntarle la causa de esa gran tragedia. Gloria al Señor. Y él quería que se mencionara que en su tiempo había realizado aquella gran afrenta en contra del pueblo del Señor. Bendito sea su nombre. El pasaje no dice que solo era para los hombres ni para los ancianos, era para todo el pueblo de Jabes. Las niñas, los niños, los hombres, las mujeres, todos. Él quería que perdiesen el ojo derecho y de esa manera hacer alianza con aquel pueblo de él. Lo subestimó, le vio de menos, le vio insignificantes e ignoró que ellos eran parte del remanente del Dios del cielo. Bendito y adorado el Todopoderoso. Aleluya. Al escuchar los ancianos aquella propuesta, le dijeron, pues no tenían opción: danos 7 días y vamos a enviar durante 7 días mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti
para que hagas como bien te pareciere, bendito sea nuestro Dios. En realidad, hermanos, ellos no acudieron al Dios viviente, pero el hecho es que enviaron mensajeros sobre todo el territorio, que a nivel nacional de la época Israel todo se consideraba un débil en comparación del pueblo de Amón, de los amonitas, gloria al Señor. Y llegaron los de Jabes, dice la escritura que Saúl venía de andar allá con los bueyes, y cuando llegó a la ciudad estaba promovido Saúl para ser el primer rey de Israel. Cuando llegó a la ciudad, escuchó el llanto del pueblo. Todos estaban llorando. Y Saúl dijo: ¿qué es este llanto del pueblo? Y le contaron lo que los hombres de Jabes habían dicho, gloria al Señor. La afrenta que estaban padeciendo. Y ahí entra, amados hermanos, el punto interesante, donde aunque el pueblo no era tan fuerte, pero se unieron como un solo hombre, confiando en el Señor, porque si vemos el texto sagrado, Dios estaba en el asunto, porque la Biblia dice que Saúl se llenó de ira y el Espíritu de Dios vino sobre él, comenzó a dirigirle, comenzó a guiarle con el fin de darle victoria a aquel pequeño pueblo, bendito y adorado el Todopoderoso. Saúl dice que tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió a todo el territorio con mensajeros. Y dijo: así se harán a los bueyes de aquellos que no vengan en pos de Saúl y de Samuel, el anciano. Gloria sea a nuestro Dios. Y dice que cayó temor de Jehová. Es decir, el Espíritu de Dios estaba obrando en el asunto. Cayó temor sobre todos los hombres de Israel y se juntaron de Judá y de Israel, hermanos, todo un gran ejército como un solo hombre, con un propósito, con una meta, con toda disposición, disponibilidad a los pies de su líder, que era Saúl, bendito sea el Todopoderoso. Y así sucedió la gran victoria que Dios le dio a aquel pueblo. Bendito sea el Todopoderoso. Los hombres siempre se gloriaron al ver un pueblo débil. Cuando los egipcios perseguían a Israel y que Dios les dio la victoria atravesando el Mar Rojo, y una vez que habían cruzado y salido adelante, habían sobrepasado aquel gran problema porque la mano de Dios estaba con ellos. Dice que Moisés y el pueblo cantaron al otro lado el canto de victoria y adoraron a Dios y exaltaron al Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Y en el canto expresaron la victoria y el propósito también que tenía el enemigo. Dice el capítulo 15 y el versículo 9 y 10, el propósito del enemigo. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré el spojo, no se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Verso 10, actuando Dios dice: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Gloria al Señor. Hermanos, y es que nuestro Dios es un Dios poderoso, que da la victoria a quien confía en Él, a quien espera en Él, porque no hay hombre ni mujer que confíe en el Dios verdadero que haya sido
que sea de gran fama a nivel nacional o internacional, hermanos, para Dios el factor grandeza humana no existe. Dios es Dios sobre todos los dioses, sobre todo individuo que sea parte de la creación. Nuestro Dios es el único Dios verdadero, el poderoso, el eterno, el digno de alabanza, el que nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, y así ha prometido llevarnos hasta bien que nos llame de esta tierra, o que Él venga por su pueblo. Bendito y adorado el Todopoderoso. Nosotros estamos bien sabidos, amados hermanos, hablando en términos espirituales, que mantenemos una guerra espiritual de día en día. La Escritura dice: porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendito el Todopoderoso. Y aparece ahí una armadura de Dios que es otorgada a los fieles creyentes, a los que hemos depositado nuestra confianza en el Dios viviente. Estos tienen la cobertura del Dios viviente, que funciona contra todo enemigo que se levante queriendo desarticular a la iglesia de Cristo, a la amada del Señor. Bendito sea su nombre. De manera, hermanos, que si estamos en el Señor, debemos de confiar en Él. Dios está dispuesto a darnos la protección, y nosotros como iglesia, esta protección es condicional. Dios tiene las armas, por tanto dice: tomad toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Gloria al Señor. Es decir, la armadura está ahí. Usted y yo somos llamados para tomar la armadura, la coraza, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Armas que no son carnales, pero armas que son altamente poderosas en Cristo Jesús, donde las fuerzas del infierno y de las tinieblas retroceden por el Dios viviente. Porque, amados hermanos, Satanás muchas veces ve un creyente un poco débil, quizás no tiene la comunión con el resto del pueblo, y lo menosprecia. Pero este creyente o este hermano o hermana tiene la oportunidad de tomar la armadura de Dios, de ampararse en el Señor. Cuando así lo hacemos, hermanos, Dios promete hacer el resto. Amén. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. He aquí os doy potestad, dijo el maestro, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Promesa del Señor para usted y para mí. Resta, hermanos, de nosotros tomarla en serio, con toda la seriedad que está expresada en la palabra del Señor. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios es fiel para cumplir el resto de la promesa. Bendito sea el Todopoderoso. La respuesta de los ancianos. Entonces los ancianos de Jabes dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Bendito sea nuestro Dios. Si no ha llegado, amados hermanos, alguna situación difícil a su vida, una afrenta de la calidad de esta que estamos
hablando de que estaban a punto de perder el ojo derecho todos los habitantes de Jabes. Aleluya. Quizás nosotros no sea esa propuesta de perder el ojo derecho o algún miembro del cuerpo humano que Dios nos ha dado completo y saludable. Amén. Pero pudiera ser una situación difícil, una situación no agradable, bendito sea nuestro Dios. Hermanos, como decíamos en la introducción, nosotros tenemos a quien acudir, bendito sea nuestro Dios. Ahí los ancianos piden 7 días para buscar auxilio, para buscar socorro, tocar puertas en los diferentes, hermanos, pueblos ahí. Si había alguien capaz de ayudarle, bendito sea nuestro Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo. Amén. Cuando la situación vemos el gran peligro, amados hermanos, quizás nuestros hijos están a punto de fracasar. Quizás cualquier situación de lo material, nuestro hogar quizás está a punto de romperse. Quizás, hermanos, en el trabajo, en cosas mínimas, o quizás en la casa, en cosas que quizás para nosotros son de mucho valor y están a punto de desintegrarse. No nos podemos dar el lujo de quedarnos de brazos cruzados, gloria al Señor, viendo cómo nuestros hijos se pierden y el diablo los devora poco a poco. Necesitamos hacer algo, amados hermanos, y el primer paso que usted y yo tenemos que dar para solucionar cualquier problema de cualquier índole es doblar nuestras rodillas delante del Señor y pedir misericordia, venir delante del Dios del cielo que tiene respuesta para todo, y Él nos guiará. Nos mostrará el camino y nos dará la salida al problema, porque Dios nunca ha perdido una batalla, ni hay registro, ni la perderá jamás. Bendito y adorado el Todopoderoso. 7 días pidieron los ancianos. Bendito sea nuestro Dios. Y el Espíritu Santo hizo la obra. El Espíritu Santo reunió un pueblo que vino con toda disponibilidad, porque Dios sí puede. El Dios del cielo es especialista en hacer posible aquellas cosas que para los hombres son imposibles. Bendito y adorado el Todopoderoso. Si buscamos, amados hermanos, ayuda o socorro en otros seres humanos, es probable que no nos ayuden. Algunos quizás se burlarán, otros dirán: no está en mi posibilidad ayudarte. Y otros inventarán otras excusas, porque los hombres no tenemos misericordia de otros hombres. Bendito sea el Señor. El salmista David, se cree que el salmista David escribió el Salmo 118. En el versículo 13 dice él: me empujaste con violencia para que cayese. Pero ¿qué sucedió? Pero me ayudó Jehová. Alabado y bendecido el Señor. Y es que Dios dice: el que está en mi mano, ¿quién lo arrebatará? El diablo no nos puede arrebatar de la mano del Señor. Ninguna, hermano, criatura puede arrebatarnos de la mano del Señor cuando estamos en Cristo, cuando hemos aceptado y confesado públicamente ese nombre que es sobre todo nombre. Aunque el diablo nos empuje con violencia para que caigamos, Jehová nos ayuda. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Alza del muladar. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. El Dios de la Biblia es especialista en levantar las manos caídas, las rodillas endebles, dijo el profeta,
las rodillas paralizadas, dijo el apóstol, gloria al Señor. Nuestro Dios es especialista cuando aquellas manos ya no se quieren levantar en adoración a Dios como hacía en el principio, porque el problema muchas veces nos agobia. Eso es cierto, hermano. Cuando vemos la dificultad que quizás el hermano, quizás el pastor no sabe, sino que solo usted lo sabe. Puede ser del ámbito económico, del ámbito de la salud, del ámbito familiar, del ámbito que sea. Muchas veces estas cosas nos impiden venir con esa libertad, con ese gozo, como estamos acostumbrados a venir a la casa del Señor. Pero qué importante, hermanos, cuando ponemos todo en las manos de nuestro Dios y Él comienza y levanta las manos caídas, aquellas rodillas que ya no oran, viene el Señor y las fortalece y volvemos a postrarnos delante de Él, cosa agradable. Y es ahí donde nos fortalecemos en el Señor, bendito sea su nombre. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Aleluya. No importa el número de veces que el enemigo esté tramando adversidades en contra suya, en contra mía, en contra de su ministerio, en contra quizás de hermanos, de cualquier actividad que hagamos en relación a la obra del Señor. Porque déjeme decirle que nosotros somos llamados para hacer algo en la obra del Señor. Empezando desde tomar una escobita, el baño. Yo me alegro, hermano, ahí andar pasando baño, algo sencillo, pero sin embargo lo hacemos con amor para el Señor, porque para eso somos llamados, para servir en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que es mejor servir que ser servido. Alabado y bendecido el Señor. Los apóstoles de la prosperidad les gusta mejor ser servidos y no sirven a nadie. Pero nosotros, hermanos, aprendiendo del maestro que lavó los pies de los apóstoles con toda humildad, y él dijo: es mejor servir que ser servido. ¿Por qué razón? Porque en servir hay galardón en el reino de los cielos. Y usted y yo queremos tener galardón cuando nos presentemos delante del Señor. De otra manera quedaríamos sin fruto, sin ningún, hermano, sin ningún reclamo en el día postrero. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya. Tenemos la protección del Dios viviente. Aleluya. Y esto ha sido notorio por los que han creído en el Señor a la luz de la historia bíblica. Por ejemplo, Josué capítulo 4 y el versículo 24. Dice el Señor en su palabra: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Gloria al Señor. El propósito cuando Dios obra es para que el hombre vea que Dios es un Dios poderoso y que no hay nada ni nadie que pueda detener su mano, y para que el pueblo a quien Dios defienda mantenga un temor. Esto se traduce como sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito sea nuestro Dios. O sea, amados hermanos, que generalizando estos propósitos, nosotros deberíamos de caminar con temor y temblor delante de nuestro Dios. Temor quiere decir que hay que tener en mente el santo Dios a quien nosotros servimos. Y cuando nos presentamos delante de Él, no tenemos que venir en una condición desordenada, sino como siervos del Señor, como siervas del Dios viviente, como presentándonos delante de Él, amados hermanos, no delante del hombre, sino delante del Creador de los cielos y de la tierra. Bendito su nombre.
Una de las responsabilidades de los que predicamos la palabra, hermanos, es hablarles la verdad al pueblo a la luz de su palabra. Esto cae sobre pastores, ministros, predicadores y todo aquel que proclama el nombre del Señor, de hablar, amados hermanos, la verdad de Dios expresada en su palabra, y de esta manera ser guiados unánimemente hasta llegar al reino de los cielos, porque es la palabra misma que nos guía. Ha venido guiando desde el principio, está guiando en el presente y guiará a la iglesia fiel hasta que Cristo aparezca. Bendito y adorado el Todopoderoso. Tenemos que tomar con toda seriedad las promesas escritas en este libro sagrado. ¿Por qué razón tenemos que tomarla con tanta seriedad, amados hermanos? Porque es nuestra guía. Observemos algo. El diablo se puede equivocar al creer que va a destruir el pueblo del Señor, al creer que va a desarticular el pueblo del Señor, que cada día deberíamos de estar más unidos y más unidad, en vez de estar desunidos. La unidad le agrada al Dios del cielo, y Satanás se ha equivocado, porque, amados hermanos, cuando le hable al oído y le diga: tu hermana te estaba hablando de ti, o hace esto contra tu hermano, hermano, glorifiquemos al Señor y amemos más al hermano, amemos más a la hermana, cerrémosle la puerta al enemigo para que Dios pueda glorificarse en nuestra vida. Gloria al Señor. Se puede equivocar el médico. Puede que tenga una mano enferma y le amputen la otra. La buena, gloria al Señor, ha sucedido ya, porque el médico se puede equivocar. Es una profesión secular. Sucede, gloria al Señor. Se puede equivocar el hechicero con sus encantos, queriendo apagar el fuego de la iglesia. La virtud de Dios que nos ha dado, el poder y la autoridad que goza la iglesia. Hay fuerzas del mal que se oponen, pero Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Confiemos en el Señor, esperemos en el Señor, oremos al Señor, adoremos a nuestro Dios, y Él hará el resto. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Se pueden equivocar los incrédulos. Y cuando han visto tal vez al hermano que estaba en los vicios en otro tiempo, dicen: este no llega una semana ahí, cuando lo vamos a ver otra vez fondeado, lo vamos a ver ahí otra vez en la droga, la vamos a ver otra vez ahí con los tacones plataforma, gloria al Señor. Pero pasa un mes, pasa un año, y aquí el siervo más adora a Dios, más glorifica a Dios. La obra de Dios es visible delante de los hombres, y ahora da testimonio de cómo Dios cambia la vida del hombre. Porque aunque el hombre testifique que no tiene pecado, o que tiene mucho pecado, para Dios no hay nada imposible. Él levanta, amados hermanos, a aquel que no vale nada, y hace un tesoro, hace un hombre de gran valor, hace un predicador de su palabra, y hace como Él quiere. Gloria al Señor. Si estuviéramos en tiempos del profeta Jeremías, Dios le dijo al profeta: ve a casa del alfarero. Y dice que el profeta llegó a la casa del alfarero, el que trabajaba el barro, gloria al Señor, y este estaba haciendo una vasija. Y dice que se le echó a perder. Quiere decir que se le quebró, no le dio la forma como él quería dársela. Y el alfarero volvió a reunir las piezas e hizo otra. Y Dios le dice: ¿acaso cree el pueblo que yo no puedo hacer con ellos como yo quiero? Gloria al Señor. Al final, hermanos, somos creación de Dios.
Y Dios está consciente de cómo el enemigo tiene al hombre. Si usted va a esas calles, vamos a ver una necesidad terrible, cómo el diablo tiene esclavizado a la creación perfecta de Dios, que somos nosotros los hombres. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para libertar al cautivo. Bendito sea nuestro Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice su palabra. Bendito sea nuestro Dios. El religioso puede equivocarse creyendo que puede llegar a Dios a través de otros métodos, de otras ideologías, de otras filosofías que puedan inventarse aparte de la verdadera expresión de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Maestro. Bendito sea el Todopoderoso. Los religiosos han creído que por métodos diferentes pueden llegar a Dios, pueden estar en paz con Dios y con los hombres, haciendo uso de, hermanos, filosofías huecas que no tienen aprovechamiento. Bendito nuestro Dios. Ellos se pueden equivocar, pero aquí va lo más importante. Pero los predicadores de la palabra del Señor no podemos equivocarnos. No podemos darnos el lujo de equivocarnos y dar una doctrina falsa y errónea a la congregación. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque estas predicaciones, cuando se habla la verdad de Dios, cuando se expresa la palabra de Dios, esto está en juego, su salvación, mi salvación, y esto no cuesta oro ni plata, sino la sangre preciosa de Cristo el Señor, el que pagó el precio, el que saldó la cuenta que usted y yo no podíamos pagar. Alabado y bendecido nuestro Dios. Entendemos el concepto. Que se equivoque el diablo, al fin él está perdido. El médico, el incrédulo, el religioso, todos se pueden equivocar, pero los predicadores no nos podemos equivocar. Tenemos que mantenerlos en el marco establecido por Dios, en los parámetros del Dios viviente, y de esta manera Dios garantiza la salvación a su pueblo. Bendito sea el Todopoderoso. Dios nos da la victoria. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 17 y el versículo 15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Esa es la palabra Nisi, y que quiere decir bandera de victoria. En otras palabras, parafraseando la expresión, Jehová es mi bandera de victoria. Alabado y bendecido el Señor. Y aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu Santo levantará bandera en contra del enemigo. Eso dijo el profeta, bendito sea nuestro Dios. Promesa para un pueblo fiel, promesa para alguien que confía en el Señor. Y nosotros no somos la excepción. No estamos en tiempos de Moisés, pero el Dios de Moisés es el Dios nuevo. El Dios que le dio la victoria a Moisés y al pueblo hebreo es el Dios que le da la victoria a la iglesia del siglo XXI. El Dios que caminó con Moisés es el Dios que camina con nosotros condicionalmente si le somos fieles. Y por eso decimos que todos se pueden equivocar, menos el predicador de la palabra del Señor, porque no habla por su cuenta, ni debería hablar por su cuenta. Debería de hablar la palabra del Señor, no lo que yo pienso, lo que yo creo, no concepto de predicador, porque déjeme decirle, detenerme algo aquí. Desde los púlpitos no siempre se escucha palabra del Señor. En muchas ocasiones hay más concepto humano.
se expresa lo que dice el predicador, lo que él cree, lo que él piensa. Pero por eso dice examinarlo todo y retener lo bueno. Cualquier consejo, amados hermanos, desde los púlpitos en estos tiempos presentes, no hablamos aquí local, sino en términos generales de cualquier púlpito que alguien se autoproclame predicador, hay que examinar que la palabra que fluye de su boca venga en acorde con el libro sagrado, con la palabra que edifica, con el pan de vida que, hermanos, nos sacia en el sentido espiritual, la verdadera palabra que Dios le dijo a la samaritana: el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás. Es la palabra del Señor la que sacia y nutre nuestro ser espiritual. Bendito sea nuestro Dios. Así es que es menester que las predicaciones sean bíblicas. Y que cuando abrimos nuestra boca, hermanos, no nos equivoquemos, ni nos salgamos de lo ya establecido. No podemos restarle a la palabra, ni podemos añadir, sino mantenernos, ¿verdad?, en el orden ya establecido. Bendito sea el Todopoderoso. De manera, hermanos, que el Señor está con nosotros. Y aunque hayan amenazas del enemigo ahí queriendo detener nuestro caminar, no podrá, porque Dios es más poderoso que Él. Dios es el vencedor de vencedor, el triunfante, el gran yo soy. Va con nosotros, no temeré, dijo el salmista, lo que me pueda hacer el hombre o el diablo, quien se levante. En Cristo somos más que vencedores. Gloria al Señor. Aparte de ello, la iglesia tiene un privilegio hermoso, que tenemos la mente de Cristo. Poseemos la mente de Cristo, tenemos la palabra profética más segura. Gloria a Dios. Actuar bien siempre nos da una ventaja en contra del enemigo, ya que tenemos una lucha de continuo. Agur, el escritor del Proverbios capítulo 30, habla de 4 animales débiles, pero que son más sabios, dice él, que los mismos sabios. Hablan haciendo uso del término comparativo entre los sabios del mundo y un pequeño insecto sin fuerza, débil, pero que hace bien las cosas. Gloria al Señor. Me gustaría ver estos ejemplos que presenta el proverbista Agur. Proverbios capítulo 30 y el versículo 24 al 28. Si usted puede abrir su Biblia, son muy hermosas estas moralejas que presenta Agur. Veamos el primero. Dice él: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Y vemos la primera en el verso 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Miren que son débiles, pero son inteligentes. En el verano, cuando no hay frío, cuando no hay nieve, preparan su comida y llevan hojitas, semillas, de todo lo que puedan colectar, y en tiempos de escasez tienen en abundancia. Gloria al Señor. Verso 26, Agur dice: los conejos, pueblo nada esforzado, y pone su casa en la piedra. Gloria al Señor. Normalmente el conejo es perezoso, pudiéramos decir. A eso se refiere nada esforzado, porque él hace un pequeño, solo mueve ahí la hierbita, el pasto, y ahí está su nido. Pero la observación del proverbista Agur, él dice que el conejo observa dónde pone primero su nido, examina el terreno y busca una piedra. Es lo que a él le llamó la atención. Y pone su nido sobre la peña. Entonces el fundamento
Prácticamente la piedra no la crea el conejo, pero elige un buen lugar para poner el fundamento, y esto lo hace ser más sabio que otros animales. Bendito sea nuestro Dios. La iglesia es llamada a poner el fundamento en la roca inconmovible, que aunque vengan vientos, tempestades, es inmovible, porque si estamos fundados en la roca que es Cristo, hermanos, nada puede derribar nuestra construcción. Nuestro edificio será estable, porque Dios será el fundamento. Bendito sea el Señor. Pero el que lo fundó en la arena, fue grande su ruina y su vergüenza de los que vieron que había construido, y después de pocos días cayó la construcción. Gloria a Dios. El verso 27. La langosta, que no tiene rey y salen todas por cuadrillas. En esta, hermano, si yo me ponía a analizar. Dicen que no tiene rey la langosta, eso dice el proverbista. Pero vienen en un orden tremendo. Toman un ejemplo, nos dan un ejemplo tremendo a nosotros. Muchas veces, hermano, hay congregación que tiene culto todos los días, y no falta un predicador diciéndole: hermano, apartémonos del mal, no incurramos en el pecado. El pastor aconsejándonos, el pastor, hermanos, amonestándonos, y aún así somos de duro servir nosotros los seres humanos. Teniendo buenos líderes, muchas veces, hermanos, incurrimos en el error. Los hijos, teniendo buenos padres, consejeros, cristianos, incurren en el error. Gloria al Señor. Pero la langosta dice que no tiene rey, prácticamente no tiene alguien que le dé una orden. Sin embargo, salen en cuadrilla dándonos un excelente ejemplo a nosotros, la iglesia. Porque todo esto, hermano, no es solo para que lo leamos, es para edificarnos, para sacar algo bueno de ahí y que pueda nutrir nuestro ser y ayudarnos en el caminar en el Señor. Bendito sea su nombre. Y número 4, la araña, que atrapas con la mano, y está en palacio de rey. Gloria al Señor. También está entrelazada. Una telaraña, hermano, por finita, la atrapa con la mano, como dice el proverbista. Sin embargo, está en un palacio de rey, una decoración tremenda que tienen estos insectos. Gloria al Señor. De tal manera, amados hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. El tema, decíamos, que es actuando en la afrenta. Si no ha llegado, hermanos, es probable que llegue a su vida. Pero el llamado de Dios es a no quedarnos a brazos cruzados. Tenemos quien nos defiende, y es un Dios poderoso que está en el reino de los cielos, y que no se le escapa nada y nadie de su presencia. Todo está bajo su soberanía, bajo su control. Hermanos, Él conoce exactamente su sufrimiento, sus virtudes, mis defectos, etcétera, etcétera. El Señor lo conoce todo. Por lo tanto, Él también está dispuesto a ayudarnos, a darnos la victoria. Oremos siempre al Señor. Adoremos siempre al Señor, hermanos, y Él hará lo restante. No podemos quedarnos a brazos cruzados. Oremos por nuestros parientes no convertidos. Oremos por los que tienen cónyuges no convertidos aún. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Quizás su esposo no es cristiano, o quizás su esposa no es cristiana, quizás sus hijos se han apartado. Hermanos, sigamos orando por ellos, sigamos intercediendo por ellos. En el tiempo de Dios, Él hará la obra. No nos quedemos a brazos cruzados. El tema es actuando en la afrenta.
Alabado y bendecido nuestro Dios. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Que la paz y la consolación del Dios del cielo bendiga sus vidas. Dios les bendiga a todos.